El mensaje de hoy, mis hermanos, se titula Viviendo a la luz del fin, parte 3. Y si es la voluntad de Dios, hoy vamos a estudiar 1 de Pedro 4:9. En ese texto es en el que nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Pero hoy quiero iniciar con una pregunta. Si tú supieras que te quedara solo un año de vida en esta tierra, y no necesariamente por una enfermedad, solo que supieras que tuvieras la certeza de que te quedara solo un año en esta tierra con salud, ¿cómo lo vivirías? ¿Cómo lo vivirías ese año? ¿En qué dedicarías tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo? ¿Haciendo qué? Y lo pregunto porque por 2 domingos hemos estado estudiando la afirmación del apóstol Pedro, que él dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y con lo que ya hemos explicado, repito, en estos 2 domingos, yo quisiera ahorita poder afirmar que intelectualmente, los que ya lo hemos escuchado, entendemos que la consumación de nuestra historia es inminente. O sea, todas las cosas como las conocemos están llegando a su fin. Entendemos eso, pero ¿realmente lo creemos eso? O sea, ¿realmente estamos viviendo esa verdad? ¿Cómo estás viviendo esa verdad tú? Una persona que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, que no sabe que hay una vida eterna, una persona necia, una persona que no es sobria, que no piensa claramente. Si esta persona tiene esa certeza de que le queda solo un año de vida con salud, digamos, y con dinero, ella lo va a dedicar a entregarse a los placeres que este mundo ofrece. Es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo dijo el apóstol Pablo. Dijo en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, es decir, si no hay una vida después de esta vida, si todo lo que hay es esta vida y nada más, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, aprovechemos el tiempo con lo que esta vida ofrece, en los placeres. Sigamos proveyendo para los deseos de la carne. Si no hay más, dice el apóstol Pablo, hagamos eso, pero nosotros sabemos que hay una vida eterna que nos espera si hemos creído en Cristo. Y repito, pero una persona que no considera a Dios, que no sabe que cuando llegue el fin, cuando Jesús venga por segunda vez, también entrará el juicio final. O sea, esa persona que no tiene temor por Dios, que no sabe que llegará un día en que se va a enfrentar con la santidad y con la justicia de Dios. No sabe que ante el Creador y Juez de toda la tierra, Él va a tener que rendir cuentas por todos y cada uno de sus pecados. Él no sabe. En Él esta verdad de que el fin de todas las cosas se acerca no le provoca temor. No le provoca temor. Le provoca esto, seguirse entregando a los placeres. Pero en ti, mi hermano, es la pregunta. ¿En ti qué te provoca? O sea, ¿qué te provoca escuchar estas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10? Él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero dice, es necesario que cada uno reciba conforme a lo que él hizo. ¿Saben? El juicio final es lo que va a ser juzgado ahí, son nuestras obras. Sabemos claramente que la salvación no es por obras, pero sabemos que la evidencia de que somos salvos es que perseveramos en buenas obras. El tiempo de perseverar en esas obras es hoy. Es hoy. Hemos aprendido, estamos viviendo en los últimos días, en el último tiempo. Este es el último tiempo. El fin ya es inminente. Y de nuevo, sabiendo eso, ¿a qué te mueven estas palabras de Jesús? Que Él dijo en Mateo 24, 10 al 14. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿A qué tiempo se refiere? Al que ya estamos viviendo hoy. Muchos tropezarán entonces. Y son palabras que en este momento Él dirige a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. Y dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán. Claro, ya lo estamos viviendo todo esto. Eso ya está ocurriendo, pero se irá incrementando como hemos ido aprendiendo. Dice, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Es una verdad que nos dice el Señor Jesús. El amor de muchos, es como dijera, el amor de muchos de ustedes se va a enfriar. Pero Él dice en el versículo 13, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere será salvo. Salvación por obras, no, pero salvación ¿para qué? Para obras, para perseverar en buenas obras. El que persevere hasta el fin. ¿Hasta qué día es el fin? El día que tú mueras o el día que Cristo venga por segunda vez. Y si dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es que perseveremos en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. En esa debe ser nuestra perseverancia. Amar a Dios y por amor a Él obedecer a Dios. Y por obedecer a Dios amar a ¿qué? A mi hermano. En eso tenemos que perseverar. Tenemos que ser intencionales en amar a Dios y amar a mi hermano. ¿Para qué? Para que mi amor no se enfríe. Es una advertencia que nos dice aquí el Señor Jesús. Y después dice Él, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Pero de nuevo, recordemos esto, el amor de muchos se enfriará. ¿Serás tú uno de esos en los que el amor de Dios quizás ya se esté enfriando? O sea, el amor por tus hermanos ya se está apagando. ¿Qué tanto procuras, verdad? El pensar en necesidades de tus hermanos? ¿Qué tanto procuras eso? ¿Qué tanto tiempo pasas con Dios para que tu amor por Dios no se enfríe? Es una advertencia para todos nosotros, hermanos. Dios quiera que no esté ocurriendo y que esto esté llegando a tiempo. ¿Para qué? Para que perseveremos hasta el fin, amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Y como dije hace 2 domingos, o sea, la sabiduría de Dios en toda su palabra. O sea, nos dice el Señor Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y ahora escuchamos al apóstol Pedro decirnos que la luz del fin de todas las cosas nos dice que oremos y que amemos. Que oremos y que amemos. 1 de Pedro 4, 7 y 8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. O sea, Pedro, conociendo y habiendo sido instruido por su maestro, ¿verdad? Por Jesús, él sabe que el tiempo final está por llegar, que Cristo viene pronto. Y dice que esto trae 2 cosas. O sea, Pedro sabe una apostasía y una maldad que está creciendo, pero también el reino avanzando. Pero él sabe el amor de muchos se enfriará. Pedro escuchó esas palabras muy seguramente. Por eso Pedro nos manda. Esto es un mandato, hermanos. Pero espero que como cristianos ya no veamos los mandatos como algo que de inmediato pensamos en rechazar. No. Al contrario, como cristiano podemos obedecer los mandatos por la obra que Él ha hecho ya en nuestras vidas. Él nos llama a no ser individualistas. Yo reflexionaba en esto, hermanos, y todos tenemos agendas apretadas. Tenemos muchas cosas, actividades, etc. Pero ¿qué tanto todo eso es un pretexto para no procurar amar a mi hermano, visitar a mi hermano, entender a mi hermano, llamar a mi hermano, estudiar con mi hermano, orar con mi hermano? ¿Qué tanto es un pretexto? Entiendo la responsabilidad y las actividades. ¿Qué tanto para ti eso es un pretexto? Yo pensaba para mí mismo, ciertamente puedo dedicar más tiempo a mis hermanos. Es necesario amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Ahora, el que perseveremos en amor al prójimo, a la luz de que el fin está cerca, lo dicen los autores del Nuevo Testamento. No es solo un mensaje de Pedro. Pablo también nos lo dice. Vayamos a Romanos 13, del 10 al 12, por favor. O sea, a la luz de que el fin se acerca, la exhortación de los autores del Nuevo Testamento es que perseveremos en amor. En amor. Dice Romanos 13, 10 al 12, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Digo, qué palabras tan sabias, ¿verdad?
Si yo amo a mi hermano, no voy a murmurar a sus espaldas. Y a veces lo hacemos. Pidamos perdón ahí, porque ahí no estoy amando a mi hermano. Si amo a mi hermano, no le voy a robar, no le voy a traicionar, no le voy a mentir. Por eso dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Y vean, y el 11 dice, y esto conociendo el tiempo, o sea, conociendo los tiempos en los cuales ya estamos viviendo. Y dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere? O sea, no sé hace cuántos años tú creíste, pero está más cerca hoy que el día que tú creíste de que te encuentres con tu Señor Jesucristo. Cada día que pasa es un día menos de espera para que Jesucristo venga por nosotros. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, la noche está avanzada. Ahí describe en alguna manera el apóstol Pablo los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos de oscuridad, tiempos de pecado, tiempos de tristeza. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. La noche está avanzada, pero nos da una luz de esperanza. Dice, se acerca el día. Se acerca ese día en que esa eterna era de luz llegará. En que esa eterna era de santidad llegará. En que esa eterna era de gozo llegará. Pablo, por así decirlo, es como si él escucha el grito de un centinela nocturno y dice, hey, despierten todos, ya está amaneciendo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Despertar y entender en los tiempos en los que estamos viviendo. El fin de todas las cosas se acerca. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario, amar. Cultivar ese amor. Ser intencionales en cultivar el amor. ¿Cómo? Hemos visto que aquí el apóstol Pedro nos dice 3 maneras de cómo cultivar el amor. Mira, no solo demostrar el amor, sino de cultivar el amor. De hacer que mi amor crezca. Cultivarlo. Mostrar y cultivar ambas cosas. Número 1, él nos ha enseñado que debemos ser perdonadores. Dice primera de Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos practicar el perdón. O sea, la falta de perdón va a enfriar nuestro amor. Y debemos de perdonar de corazón. Dice, con ferviente amor, es decir, de una manera profunda y de una manera continua. Como nos enseñó Jesús en Mateo 18, 21 al 22, dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Sabemos que 7 era un número alto para la cultura judía. ¿Pero qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, nuestro perdón debe ser profundo y continuo. O sea, mi actitud debe ser de perdón hacia el ofensor. Y aquí nos vamos a ofender muchas veces. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Eso implica que algunas veces tenemos que confrontar el pecado, pero con una actitud de perdón. Debemos de cultivar el perdón y no el rencor. El rencor va a enfriar nuestro amor. El rencor mata el amor. Perdonar mantiene vivo mi amor por mi hermano. Piensa si tienes rencor contra alguien y ruégale al Señor, ¿verdad?, que te dé su gracia para que perdones. Entonces vamos a cultivar nuestro amor siendo perdonadores. Número 2, siendo hospedadores. Y repito, así muestras tu amor por tu prójimo, siendo hospedador, pero así cultivas, así crece tu amor. Dice 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y número 3, siendo ministradores, como leemos en los versos 10 y 11 del capítulo 4 de 1 de Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, como mencioné, el mensaje de hoy se titula Viviendo la luz del fin, parte 3, porque hoy vamos a ver el punto 2 de cómo cultivar mi amor, es siendo, ¿qué? Hospedador. Lo vamos a dedicar a este texto, 1 de Pedro 4:9. Lo leo de nuevo, dice: hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Entonces, de nuevo, entiende, cuando tú eres hospedador con tu hermano, estás mostrando tu amor por tu hermano, pero también estás cultivando tu amor con tu hermano. Es una muestra de amor fraternal por tu hermano. Cuando abres las puertas de tu casa para recibir a tu hermano, lo estás amando y estás cultivando el amor. Si abrir las puertas de mi casa, evito que mi amor por mi hermano se enfríe. Es lo que vamos a hablar aquí. Y repito, el ser hospitalario es una muestra de mi amor fraternal. Algunos teólogos dicen que amar es una cosa y ser hospitalario es otra, como si fueran paralelos, pero no. Hemos aprendido que mi amor, ¿cómo se ve? En que soy hospitalario. Y lo vemos por otros textos de las Escrituras. Por ejemplo, te leo Hebreos 13, del 1 al 2. Dice: permanezca el amor fraternal. Misma exhortación. Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. ¿Cómo? Y él nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cuando dice hospedaron ángeles, muy seguramente se refiere a Lot y muy seguramente a Abraham. Pero el punto es: permanezca el amor fraternal. Vean, tengan siempre la exhortación: el amor de muchos se enfriará. Permanezca el amor fraternal. ¿Cómo? No te olvides de la hospitalidad. No te olvides de la hospitalidad. Es una forma de cultivar y mostrar mi amor por mi hermano. Y una forma de prevenir que mi amor se enfríe. Y cuando nos dice que sin saberlo hospedaron ángeles, aquí nos dice algo. Mira, nos dice que debemos de practicar la hospitalidad para con mis hermanos en la fe, sí, pero principalmente para con aquellos hermanos que no conozco. Vamos a movernos a Tercera de Juan. A Tercera de Juan para ver esto. Tercera de Juan, versos 5 al 8. El apóstol Juan, ya anciano, escribiéndole a Gayo. Pero vean, le dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Y qué dice? Especialmente a los desconocidos. Los cuales, se refiere a estos hermanos, a los que Gayo hospeda, como veremos, dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿De quién? De Cristo. Entonces, esto ya nos dice qué es lo que están haciendo ellos. Salieron por el nombre de Cristo. Entonces, ¿de quién nos está hablando? ¿Quiénes son estos hermanos a los cuales Gayo está hospedando? Y les dice: continúen su viaje. Son misioneros. Son personas que están llevando el evangelio a todos los rincones. Están obedeciendo el mandato de Jesús, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Es lo que nos está hablando. Y dice: sin aceptar nada de los gentiles. Vean, yo les he explicado, aquí en el Nuevo Testamento, cuando inicia el Nuevo Testamento, entendemos claramente que judíos son una raza étnica y gentiles todos los demás. En un sentido, nosotros somos gentiles. Pero llega un punto en que ese lenguaje cambia. Y cuando dice, como en Pedro estamos viendo, como aquí en Juan, nada recibimos de los gentiles, se refiere a los incrédulos. ¿Por qué? Porque los creyentes ahora ya son el verdadero Israel. Ese lenguaje va cambiando. No se refiere a que no recibió nada de los cristianos romanos. ¿Sí me explico? O de los cristianos de Corinto, o de los cristianos de Éfeso. No, de los que son incrédulos, pero ahora ya les llaman gentiles. ¿Por qué? Porque el verdadero Israel, ¿quién es? El verdadero Israel es la iglesia. Por eso dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, ¿qué tiene en mente Gayo cuando abre las puertas de su casa para recibir a cristianos desconocidos que son misioneros itinerantes? ¿Qué tiene en mente Gayo? Que el reino avance. Es la manera en que está cooperando con la verdad del evangelio. Tiene su prioridad bien clara. O sea, Gayo seguramente, él no tiene ese llamado quizás de salir y predicar, pero ve la manera en cómo el Señor nos usa a todos de muchas formas. Lo está usando de esta manera, siendo hospitalario
con estas personas, y así Él está cooperando con la verdad. En este pequeño pasaje, y mantente aquí, en 3 de Juan, versos 5 al 8, este pasaje, y de este sería toda una enseñanza, o quizás una enseñanza de 3 sermones, pero aquí vemos al menos tres verdades que nos deja aquí acerca de la hospitalidad, que es nuestro tema. En primer lugar, vemos nuevamente que la hospitalidad es una muestra de amor fraternal. Ve lo que dice el verso 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Quiénes han dado ese testimonio? Los que son hospedados. ¿Del amor de quién? De Gayo. ¿Por qué? Porque lo recibió con amor. O sea, les entregó sus bienes, les abre las puertas de su casa. Fue un tiempo de refrigerio para ellos. Y salen animados. Seguramente les cargó sus mochilas con bienes. No los dejó así nada más ir. No lo dice el texto, pero por otro texto sabemos que seguramente así fue. Pero sabemos que la hospitalidad, es una muestra de amor fraternal. O sea, tú anhelas que aquí pase un misionero cristiano itinerante, anhelas enterarte para decirle: hey, ven a mi casa, yo te puedo recibir, llega aquí a mi casa. ¿Lo piensas al menos? Tenemos que trabajar en esto, si somos honestos. Para eso es la palabra de Dios. O sea, nos despierta áreas dormidas. Por eso nos dice: hey, despierten, ¿verdad? El día ya se acerca, despierten. Estamos dormidos en muchas áreas, esta es una de ellas. Yo puedo asegurar que, yo mismo, o sea, me refiero de estar estudiando, yo no lo había pensado así. Yo me decía: ¿qué tanto anhelo? ¿O qué tanto pregunto a Torreón? O a Mazatlán, o a Saltillo, o a Zacatecas? Oye, ¿hay por ahí algún misionero que ande por esta zona? No lo pregunto, porque no tengo esto en mi corazón. Pero gracias por su palabra, porque nos despierta esas áreas. Y eso nos lleva a otra cosa. O sea, cuando damos un mensaje, mi hermano sigue rumiando el mensaje, ¿verdad? Como las vacas que hacen, y le sacan todo síguelo meditando en esto. No lo dejes como el pedazo de la hora y ya me olvidé de él. Mañana ya no me acuerdo qué me enseñaron. Síguelo meditando. Para eso son los mensajes. Y más cuando vemos áreas en las cuales definitivamente tenemos que crecer. Entonces vemos eso en primer lugar. La hospitalidad, es una muestra de amor fraternal. O sea, los que daban muestra del testimonio de amor de Gayo eran aquellos que eran hospedados por él. O sea, Gayo mostraba su amor por ellos siendo hospitalario. Y así cultivaba su amor, y el amor de Gayo no se enfriaba. En segundo lugar, en este texto, sí, ahorita estoy enfocado en esta porción, 3 de Juan 5 al 8. En segundo lugar, aquí vemos que la hospitalidad, sí, es una muestra de nuestro amor fraternal, pero principalmente con aquellos hermanos que no conozco. Mira lo que dice el verso 5, ¿verdad? Especialmente a los desconocidos. Ahora, mis hermanos, tenemos que ser también sabios y tenemos que ser, ¿qué? Astutos. Muy seguramente estos hermanos llevaban con ellos una carta de recomendación. O sea, no es que en ese tiempo se abrieran las puertas a todas las personas que tocaran. Y pásale, no te conozco, pásale, no. Muy seguramente, o sea, ellos estos misioneros eran enviados por alguien más. Y quizás llevaban con ellos una carta, algo que les dijera: mira, hey, te lo recomiendo. Sí, te lo recomiendo, recíbelo. Esto lo vemos en Romanos 16, del 1 al 2, donde Pablo recomienda a Febe para que los hermanos de Roma la reciban. Y te lo voy a leer, no vayas ahí. Romanos 16, del 1 al 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Ve? Pablo les recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y dice: que la recibáis en el Señor. Y luego agrega: como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Vemos, por eso decía que Gayo muy seguramente los enviaba o los despedía a continuar su viaje misionero, pero proveía para sus necesidades. Pero nuevamente, no se abrían las puertas a cualquier persona. Seguramente habían escuchado, ya estaban esperando: viene tal, porque me avisaron que llega tal persona, y se preparaban para recibirlo. Es
Es una bendición, hermanos, podernos preparar para recibir a otros. Es una bendición. El Señor nos ha concedido la gracia de poder hacerlo. Ahora que ha venido Jeremías, ya por un par de veces, ahora que vino Castiblanco, cuando estuvo también Ricardo. Es una bendición, hermano. Y uno lo hace con mucho amor, se los digo como un testimonio. O sea, vamos al súper y le compro un champú chiquito y una pasta chiquita, ¿verdad? A su niño una esponjita de patito. En verdad. O sea, mi esposa limpia la recámara, toallas limpias. O sea, en lo mejor que podamos. Hay una expectación bonita cuando viene alguien. Voy a aprender mucho de ellos. Y más aún, ¿verdad? Están ahí, que llegan otros hermanos y comemos. Pues Castiblanco bombardeado de preguntas. Digo, pues para eso vienes, ¿verdad? Pero también viene para echarse un buen corte de carne que le encanta. Gracias a Dios, hermanos. Pero se preparaban. Pero de nuevo, no es que a todos, o sea, no es que vamos a abrir las puertas de nuestra casa con todos aquellos que toquen. Tenemos que tener cuidado. De hecho, eso lo vemos en 2 de Juan. Muévete un poquito para atrás y regresemos a 3 de Juan. 2 de Juan, versos 7 al 11. Ahí estás atrás. 2 de Juan 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Vean, muchos engañadores han salido por el mundo. Así como había misioneros que llevaban el mensaje de la verdad, había otros que se les llama que engañadores, que también habían salido que por el mundo. Sí, ven, había de los dos tipos. Ellos dicen que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. El que no confiesa que Jesús vino en carne es un anticristo. Y dice el 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y sigue diciendo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí está la advertencia: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es una advertencia. O sea, tampoco es que seamos hospitalarios con todas las personas. Conforme a lo que dice aquí Juan, hay algunos engañadores a los que ni siquiera debemos de recibir. Y de nuevo, por eso, como leímos, vemos que Pablo recomienda a Febe. Y regresando a este texto de 3 de Juan 5 al 8, en este texto vimos en primer lugar que la hospitalidad es una muestra de amor fraternal, ¿sí? En segundo lugar, en ese texto vimos que debemos de ser hospitalarios especialmente con los desconocidos. Y en tercer lugar, vemos que al ser hospitalario con estas personas, con estos misioneros itinerantes, es un servicio para que el reino de Cristo avance. Como dice 3 de Juan 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, como ya mencioné, la mayoría de estas personas eran misioneros ambulantes. Iban de un lugar a otro. Como dice la segunda parte del verso 6 de 3 de Juan: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Su viaje de qué tipo? Su viaje misionero. O sea, estos misioneros ambulantes, que aún hoy sigue habiendo, claro, ¿verdad? O sea, no solo en el primer siglo, no solo en la iglesia del primer siglo, pero ellos, conforme iban avanzando y extendiendo el evangelio por donde ellos iban caminando, tenían que encontrar algún sitio donde llegar, descansar y parar. Tenían que encontrar, y ese sitio no podía ser otro más que un hogar de un cristiano. Porque en ese entonces las posadas que había en esos días, en su mayoría, eran o muy caras, o eran muy sucias, o eran muy inmorales. Fíjense, o sea, caras, sucias y muy inmorales. De paso. O sea, eran consideradas como lugares inadecuados para el hospedaje de los cristianos.
Ok, hoy en día hay muchos hoteles bonitos y demás, pero si viene Jeremías a esta iglesia, yo espero que no digamos todos, bueno, que llegue a tal hotel. Yo espero que varios levantemos la mano por hablar de Jeremías, por hablar de Pastor de Torreón, que ya me ha prometido varias veces que viene, o cualquier otro, Ricardo, que Dios quiere venga pronto. Que alguien se entera, ¿dónde va a llegar Ricardo? No tengo a dónde llegar. No, hermano, vete, aquí en mi casa. ¿Por qué? Digo, en ese entonces, repito, las posadas eran lugares como caros, peligrosos, insalubres, inmorales. En ese entonces. Hoy hay muchos lugares, pero hermanos, están las iglesias locales, ¿no? El amor fraternal de nosotros para con ellos. Entonces se espera que los creyentes piadosos socorran a estos hermanos, que les den albergue en su casa. El mismo apóstol Pablo, como sabemos, él fue un gran viajero y un gran misionero. Él entendía esta necesidad por su experiencia propia. Leemos en Hechos 21:16 lo siguiente: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. O sea, Pablo y sus acompañantes, vemos aquí que en su camino, en su viaje misionero, se hospedaron con Mnasón de Chipre. Al mismo apóstol Pedro también lo vemos llegando y alojándose con un cierto Simón curtidor, que se nos relata ahí en Hechos 10, del 5 al 6. Y seguramente muchos hermanos anónimos que no aparecen aquí, ¿verdad?, en el primer siglo hicieron posible la obra misionera, abriendo ¿qué? Las puertas de su hogar. Pero vean, para que abra la puerta de tu hogar para estos hermanos misioneros, que, repito, ¿qué tienes que tener en mente? Que el reino del Señor que avance. Pero en ese tiempo no solo eran los misioneros los únicos que tenían que requerir de esa hospitalidad, también eran las iglesias locales. O sea, durante los primeros 200 años de la iglesia cristiana, no había tal cosa como esto, como edificios de la iglesia, como locales de la iglesia. Eso no había. O sea, la congregación, los miembros se veían obligados a reunirse en la casa de alguno que tuviera habitaciones grandes. Y no solo eso, que estuviera dispuesto a prestar, a abrir las puertas de su casa para recibir a los hermanos y ahí en su casa tener el culto. Leemos de varias iglesias. Por ejemplo, en Romanos 16, del 3 al 4, leemos de Aquila y de Priscila, que ellos tenían una iglesia en casa. Dice Romanos 16, 3 al 4: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Y algo que me llamó mucho la atención, mis hermanos, evidentemente estudiando este texto, leí en 1 Corintios 16, 19, que dice: las iglesias de Asia os saludan. Entonces, en Romanos, ¿verdad?, dice: saludad a Priscila y Aquila. O sea, ¿a dónde envió el apóstol Pablo su epístola? ¿A los qué? A los romanos. A los romanos. Y les dice: saludad a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿dónde estaban Priscila y Aquila? Aquila, un cristiano judío, y Priscila, su esposa. ¿Pero dónde estaban? En Roma. ¿Y que tienen una iglesia en casa? Pero después leemos en 1 Corintios 16, 19 lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿qué vemos de esta pareja, de estos hermanos? ¿Qué vemos? Que a donde ellos se movían, abrían las puertas de su casa, no solo para hospedar misioneros, sino ¿para qué? Para que ahí naciera ¿qué? Una iglesia local. Gracias a Dios. Tenemos muchos ejemplos. También estaba la casa de Filemón, lo leemos allá en Filemón 2. Pero mira, si no hubiera sido por la hospitalidad de estos hermanos que estaban dispuestos a abrir las puertas de su casa, y no solo eso, sus bienes, a recibir a los hermanos, no sé cómo, pero todo eso. Entonces, la iglesia original no se podía haber reunido para iniciar estos cultos. Ese era el plan soberano de Dios: usar el amor fraternal de los hermanos para que el evangelio se expandiera por medio de los misioneros y para que las iglesias locales se establecieran. Ese era su plan. Ahora piensa, estos hermanos iban cada domingo
¿Cuántos? No lo sé, pero cada domingo y cada domingo, muy seguramente entre semana también, quizás, a la casa de un miembro de la iglesia, sea Aquila, sea Filemón, el que sea. Eso ponía a prueba el carácter del hermano que los hospedaba. ¿Sí o no? Seguramente llegaban y ya le destrozaron por acá. No lo sé. Ya me ensuciaron por esto. No lo sé. Tenía comida para la semana y ya no tengo nada. Por eso, 1 de Pedro 4:9 nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin quejas, es la palabra. Sin quejas. Sin hablar mal de nadie, de ninguno de los cuales estás hospedando. Con amor, sin quejas. Es un servicio, sí, sacrificial, sí. Por eso nos dice sin murmuraciones, pero repito, es sin quejas. Ahora, entre todos los hermanos estando en una casa, evidentemente hay diferencias en costumbres, en educación, pero sobre todo que al estar en una casa se exponían los pecados de unos con otros. Salían los pecados ahí, en casa. Era una casa. Sí, pero por eso se nos dijo antes, el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, viene todo como que enlazado. Ahora piensa, mi hermano, esta necesidad de abrir nuestra casa para hospedar una iglesia sigue presente en el día de hoy, como mencioné. Y repito de nuevo esto, por la gracia del Señor. Yo le doy gracias a Dios por lo que nos ha concedido hacer. O sea, aquí en Durango, nosotros hace algunos años abrimos las puertas de nuestra casa para iniciar una misión. Evidentemente la casa se ensucia, hay gastos. Quizás cuando ya terminó el culto, estamos cansados porque preparas todo antes de que lleguen sillas, lo que se hace aquí en casa. Quizás al terminar el culto ya queríamos descansar, pero ya saben que nos encanta platicar después del culto. Había que estar ahí, obviamente, ¿verdad? Hasta que el último se retirara. A la medianoche, pero por fin se iba, hermanos. No es cierto. Y eso, mire, si somos honestos, o sea, no digo que todos los domingos, no, pero sí había algunos que sí nos movía quejas, honestamente. En verdad, si somos honestos. Por eso recordar esto, digo, Señor, gracias por la gracia que nos diste de poder abrir las puertas. Y si lo volvemos a hacer, ayúdanos a hacerlo con un amor más ferviente por mi hermano, sin murmuraciones. Y una aplicación para todos nosotros es la siguiente. En vez de cerrar la puerta de mi casa por estos inconvenientes, por diferencias de ¿qué? De cultura, ¿verdad? Diferencias de costumbres, lo que tú quieras. No cierres la puerta de tu casa. Debes de abrir las puertas de tu hogar. Debes de compartir con ellos tus bienes cuando sea necesario. Debes ponerlos al servicio del reino de Cristo. Todo con amor, con gusto, sin tener un espíritu murmurador ni de queja. Y este espíritu de queja es más bien con los que reciben, con el que recibe. Mira, yo escuché a un predicador decir lo siguiente. Él dijo: cuando tú recibiste el evangelio, ahí entregaste la llave de tu casa. No sé si tú sepas o no, pero como cristiano tú eres mayordomo de todos los bienes que Dios te ha dado. Pero el dueño de todo lo que tienes es Dios. Puedes tener una casa propia y gracias a Dios por eso. Pero tienes que entender que tu casa propia no es tu casa. ¿Es de quién? Es del Señor. Como dice el predicador, cuando recibiste el evangelio, ahí entregaste las llaves de tu casa. ¿A quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él te rescató de todos tus pecados. Le entregas tus bienes materiales, pero Él entregó a su propio Hijo por nosotros. Escuché a otro predicador decir lo siguiente: que el fin de la hospitalidad es que cada casa sea una agencia del evangelio. Me impactó esto y me confrontó mucho. Toda su prédica, pero rescaté esto. O sea, cuando un hermano llega a tu casa, estoy hablando, tú eres el que abres las puertas de tu casa. Cuando un hermano llega a tu casa, él tiene que escuchar y ver ahí el evangelio. Debes sentir ese amor fraternal, en ese cuidado y amor que tú tengas por él. Debes procurar darle lo mejor. Sí. Cuando un hermano se hospede por varios días en tu casa, debes salir ahí con el evangelio en mente, animado,
refrescado, confortado. Es lo que pasaba con estos misioneros. Muchos de ellos eran perseguidos. Recordemos el contexto en el que se está dando esta epístola. Necesitaban eso, llegar con un hermano y ser animado, cuidado. Eso tenemos que hacer nosotros. Cada casa debe ser una agencia del Evangelio. Y cuando tú abres tu casa, en un sentido estás abriendo las puertas de tu vida. La gente va a empezar a ver tus prioridades. Va a empezar realmente a ver un poco, depende del tiempo que dure y la frecuencia, pero ¿quiénes somos realmente? Dios quiera que ellos vean que la prioridad de nuestros hogares es el Evangelio. Y yo quiero compartir algo que Dios me enseñó en mis primeros años de cristiano, hace unos 20 años. O sea, la hospitalidad no tiene nada que ver con el dinero. Nada que ver con el dinero. Por si estás pensando, bueno, ¿yo qué les ofrezco? No tiene nada que ver con eso. O sea, repito, hace 20 años Dios me concedió hacer un viaje a la sierra de Veracruz. Recuerden, hay varias iglesias con 2 hermanos. Yo tenía muy poquito, 2, 3 años en el Evangelio. Y a donde llegábamos, en verdad, fueron varios lugares. Muy humildes los lugares, pero se desvivían por atendernos. Algo yo notaba. Yo llegaba al lugar y veía 3 gallinas. Cuando me iba, ya no había ninguna gallina. ¿En serio? Era todo lo que tenían. Y con mucho amor, en verdad. O sea, nos lo ofrecían. Y era todo lo que tenían. Quizás en aquel tiempo yo no aprecié tanto esta enseñanza, pero ahora recordaba y decía, gracias por el pueblo de Dios. Según nosotros íbamos a enseñarles, pero salíamos muy enseñados. La hospitalidad no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con ofrecer de corazón lo que nosotros tengamos. Con eso. ¿Sí? Que los que lleguen a hospedarse en tu casa vean que lo que da vida a tu casa no son los bienes materiales, sino el Evangelio. Y que salgan animados. Yo recuerdo haber salido muy animado hace 20 años de este viaje a la sierra de Veracruz. No tiene nada que ver con eso. La pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿es tu casa una agencia del Evangelio? ¿Estás abierto a recibir de corazón a hermanos y hermanas de la fe? ¿Lo procuras? ¿Lo buscas? ¿O te pasa que adoras tanto tu casa que te preocupa más tenerla perfecta y limpia que servir a tus hermanos? Quizás eso esté ahí en nuestro corazón. Y quizás nos ayude aquí recordar las palabras de Pedro. En 2 de Pedro 3, 11 al 13 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas, incluye tu casa, incluye mi casa. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Una manera es como esto, siendo hospitalario, poniendo los bienes como mayordomo de los bienes que Dios te ha dado al servicio del reino de tus hermanos. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y de nuevo, o sea, Cristo viene pronto. Y dice, en el cual los cielos, escondiéndose, serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán. Y ya lo he dicho, yo veo esto como algo literal. Yo creo que así va a ser. No por causas naturales, sino por la intervención sobrenatural de Dios. Es la manera en que Él va a glorificar esta tierra por fuego. Todas estas cosas van a ser deshechas. Tu casa y mi casa también. Y dice 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si tu casa, mi casa, tus bienes y todo lo que hoy tenemos y atesoramos, cuidamos, eventualmente va a ser deshecho. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a ser deshecho. O sea, no vale la pena, o te pregunto, ¿vale la pena no practicar la hospitalidad? ¿Sí? Me explico la pregunta. ¿Vale la pena no practicar la hospitalidad por cuidar algo que será destruido? ¿Me explico la pregunta? ¿Vale la pena no practicar la hospitalidad
sabiendo que nuestro Señor está preparando para cada uno de nosotros un lugar muchísimo mejor. Él lo dijo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El creador de todas las cosas te dice esto. Si hoy no tienes una casa propia, si sea dicho de paso, yo no sé qué vas a tener allá, una mansión, no lo sé, pero Cristo mismo te lo está preparando con mucho amor. Cristo nos da un ejemplo de ser hospitalarios. Imagínate con cuánto amor Él está preparando ese lugar para nosotros. ¿Qué anhelo hay en nuestro Señor que está esperando que lleguemos? Yo no sé cómo, no tengo idea cómo va a ser, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero será algo sublime, es que es Cristo quien lo está haciendo. Ahora, no implica que no seamos buenos mayordomos con lo que tenemos, ¿verdad? No implica que digamos, bueno, si va a ser deshecho, ya, vaya, ni el agua ya voy a pagar. No, pero entendamos las cosas, ¿verdad? El fin, porque el Señor nos da en su gracia, algunos más, algunos menos, para ponerlos al servicio de ¿qué? Del reino y de nuestros hermanos. Amén. Quiero compartirte otra cosa que el Señor me enseñó, pero ahora recientemente. Como ustedes saben, yo fui por una semana a cursar una materia a Torreón. Y saben, allá en Torreón, yo me quedé muy sorprendido por el amor de la iglesia por los hermanos. Éramos unas 60 personas ahí, los que veníamos de fuera. Bueno, a todos nos dan de comer 3 veces al día, a todos. Y llegas y la primera comida, el desayuno es en la iglesia, en el local de la iglesia, todos juntos. La segunda comida ahí, pero la cena ya es en la casa de alguno de los hermanos. Pero siempre son las hermanas las que están preparando obviamente todas las cosas. Y así seamos 60, ellos buscan la manera de que todos los que vamos podamos ser hospedados en alguna de las casas. Tal cual. Yo platicando con el pastor Eber, decía, sí, es algo que yo estoy haciendo aquí, que la iglesia aprenda a ser hospitalaria. Y en verdad, abren las puertas de su casa para recibir a hermanos, en este caso una convención, en otro caso para un seminario. Realmente somos hermanos desconocidos. Yo la primera vez que fui, nadie me conocía, yo no los conocía, pero ellos abren las puertas de tu casa. En cierto día, para una de las cenas, fuimos el pastor Jeremías, el pastor Ricardo, otros hermanos y yo, a cenar a la casa de uno de ellos. Esta es una casa chica. Son 5 de familia, papá, mamá y 3 hijas. Chica la casa. Con nosotros éramos unas 13 o 14 personas. O sea, en lo que es toda la sala comedora había 2 mesas como estas. Y ahí se llenaba toda. Una cocina chiquita. Pero en verdad, o sea, yo veía a mamá, a las hijas, otras hermanas sirviéndonos ahí, con mucho amor realmente, contentos de que estuviéramos ahí. Salía de la cocina sopa de frijoles, tras sopa de frijoles y tras sopa de frijoles. Gracias a Dios. Y pasamos un muy buen tiempo, en verdad. Por eso es una bendición, a ver, para mí, que Dios me ha llevado a conocer este lugar en Torreón. No solo porque uno sale instruido y bien instruido en la palabra, uno aprende tantas cosas. Y una de las cosas que todos aprendimos, era algo común en los 60 que fuimos aproximadamente. Oye, con cuánto amor nos están tratando. En verdad, con cuánto amor. Y lo que cobran es poquito. Realmente se nota que los hermanos ponían de sus bienes para atendernos. Ahora, en esa casa donde nos quedamos, es una casa, son dos plantas chiquitas, o sea, repito, tan chicas. En la planta de arriba hay 2 recámaras solamente. Una recámara duerme papá y mamá y en la otra recámara duermen las 3 hijas. Ellos me preguntaban que cuando ellos a veces ahí reciben visitas, los 5 duermen en una recámara para poder recibir a los otros, quizás una pareja, no lo sé, en la otra recámara. O sea, es algo que han enseñado a toda su familia. Entonces, para ser hospitalarios, muchas veces tenemos que sacrificar nuestra propia comodidad. Sacrificar la habitación de nuestros hijos para que otros duerman. Y debemos hacerlo sin quejas. O sea, la exhortación es para el que hospeda, sin quejas, sin murmuraciones.
Ahora, si tú eres un cristiano verdadero, pero con un espíritu individualista, ¿por qué? Pues porque la sociedad eso nos lleva a ser egoístas, a ser individualistas. Y te pones cualquier pretexto, porque es la verdad, para ser un cristiano solitario. ¿Sí los hay? Sí, yo creo que sí, no debería de haberlos. Pero si yo soy así porque la verdad es que no me llevo bien con ninguno de mis hermanos, ahí hay un problema en tu vida, si eres un tipo de estos hermanos. Pero mira, quizás te ayude a recordar que si somos cristianos, pertenecemos a una misma familia. Amén. Somos hijos de Dios. En primer lugar, recordemos que quien abrió las puertas de su casa para ser hospitalario con nosotros fue Dios mismo. Dios nos recibió en su familia. Es el Señor el que es hospitalario, y como vimos, y Cristo ahora está preparando un muchísimo mejor lugar para nosotros, para recibirnos. De Él aprendemos esto. Pero como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, y se habla del tiempo en el que estamos sin Cristo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Allá estábamos, fuera de la casa del Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? Él abre las puertas de su casa para los que estamos en Cristo. ¿Y qué hizo para podernos dar acceso a su casa? Entregó a su propio Hijo. Fue sacrificial nuestro Dios. Entregó todo lo que Él ama, lo que más ama, su propio Hijo, para poder recibirnos en casa. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora, para aquellos cristianos individualistas, tenemos que entender que en Cristo tenemos muchísimas más cosas en común que lo que nos puede separar. Dice Efesios 4:1-3, el mismo apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, el Señor ya nos unió al Señor, ya somos uno en Cristo, pero nos da la responsabilidad de nosotros preservar esa unidad. Y para preservar esa unidad nos dice estas verdades, nos dice todo lo que ya compartimos como hijos en Cristo. Efesios 4, del 4-6, nos dice que compartimos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos estamos anhelando que Cristo venga pronto. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como hijos de Dios, tenemos un mismo Padre, somos hermanos de sangre, pero de sangre, ¿y por la sangre de quién? De Cristo. O sea, es más lo que nos une que lo que nos divide. Muchísimo más, y tenemos que seguir aprendiendo de esos. O sea, los temas de conversación entre dos hermanos son inagotables. ¿Por qué? Porque ¿quién ya agotó temas de conversación de la palabra del Señor? ¿Quién ya lo hizo? Nadie. O sea, mis temas de conversación con mi hermano en Cristo son inagotables. Sí, son mucho más que nuestras diferencias culturales. Entonces, abramos las puertas de nuestra casa. No hay tales diferencias entre nosotros. Es mucho lo que nos une. Seamos hospedadores. Dice el texto que nos une una misma esperanza. Dijo Sujel Michel en esto, yo le digo en otras palabras, pero dijo algo así: la esperanza de un cristiano que nació en China es la misma esperanza que la mía y que la tuya. Y no es Confucio, es Cristo. Amén. Quizás tú hagas pizzas y yo imprima viniles. Quizás tú seas médico y yo sea ingeniero. Quizás tú seas soltero y yo sea casado. Quizás tengas 80 años y yo tenga 50. Pero tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos en común a la persona más importante, obediente, buena, amorosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos conceda, ¿verdad?, de su gracia para poder cultivar este amor ferviente del que Pedro nos está hablando en nuestro texto, de tal manera que podamos ser perdonadores, hospedadores, servirnos, como aprenderemos el siguiente domingo, si la voluntad del Señor
a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pecados, recordando que nos une un mismo perdón. Amén. No he terminado, hermanos. Pero, ¿no te parece, mi hermano, que un cristiano ya recibe demasiado rechazo allá afuera, donde se desenvuelva? O sea, no es demasiada ya la hostilidad que recibe allá afuera. Entonces no traigamos esa hostilidad aquí dentro de la iglesia. O sea, no olvidemos, ya fuimos capacitados para un amor fraternal. El Señor ya nos dio lo necesario para amar con este tipo de amor del cual estamos aprendiendo. Leo un texto que hemos leído y que ya estudiamos, 1 de Pedro 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Él hizo lo necesario para que podamos amar de una manera honesta, sin hipocresías. Dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Porque ya nacieron de nuevo. Porque ya nacieron de nuevo. Ya fuimos capacitados para ser hospedadores. Pero ya fui capacitado, pero tengo que practicar. Tengo que ser intencional en practicar la hospitalidad. Y me gustaría que vayamos a Romanos 12, del 10 al 13, para ver esto. O sea, el Señor ya derramó su amor en nosotros, ya nos capacitó para amar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Practicarlo, ponerlo en práctica. Romanos 12, del 10 al 13, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ve, ¿cómo? Vamos a leer el texto, pero muévete al final del 13, que dice: practicando la hospitalidad. Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal, practicando la hospitalidad. O sea, vemos aquí que el practicar la hospitalidad, de nuevo, es una muestra de que de mi amor fraternal, de amor entre hermanos, de amor entre hijos de Dios. Es una manera de evitar que mi amor por mi hermano se enfríe. Pero Pablo dice aquí al final, como leímos, practicando la hospitalidad. Practicando, ¿qué implica eso? Implica que no es ocasional, que no es accidental, que no es porque me llamaron. Implica que yo debo de anhelarlo, debo de buscarlo, debo ser propositivo, debo ser intencional, debo anhelar ser hospitalario con mis hermanos. Como yo les decía, debo de llamarle al pastor Ever, al pastor de Saltillo, al de Zacatecas, al de Mazatlán: oye, por aquí tienes una persona que esté por aquí haciendo diligencias o lo que sea, y necesitas una casa. Aquí hay una iglesia local, hay muchos hermanos en Cristo. Y no gastes, dime cuándo viene, quiénes vienen, aquí le encontramos un lugar. Debemos de ser que practicar la hospitalidad. ¿Qué implica eso? Buscarlo, no que me llegue. Yo debo de ir en busca de. Ya ni se diga entre nosotros, ¿verdad? Ya no se diga entre nosotros, pero me refiero, como dice aquí, principalmente con los hermanos desconocidos, con aquellos que vienen. Debo buscar y debo recibir en mi casa a los hermanos que necesiten de esta ayuda. Debo formar ese hábito. Es como todos los hábitos buenos que tenemos que formar. Vean, así como el buen hábito de leer la palabra de Dios, debo formar el buen hábito de ¿qué? De ser hospitalario. Practicar la hospitalidad, repito. O sea, debo hacer mías las necesidades del pueblo santo de Dios. Debo de ver, sus necesidades son mías. O sea, yo les voy a suplir. Tus necesidades son mis necesidades, yo las suplo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 12, 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ya para ir aterrizando, la hospitalidad no es algo que empezó a practicarse en el Nuevo Testamento. Es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Y vamos a Levítico 19 para ver esto. Levítico 19, versos 33 y 34. Levítico 19, 33 y 34. ¿Estás ahí, mi hermano? Mira, dice: cuando el extranjero, ¿ves? O sea, el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo,
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Este texto pone delante de nosotros, de la iglesia local, otra aplicación. Debemos de ser hospitalarios con nuestras visitas. Con aquellos que llegan aquí y nos visitan por primera, segunda vez, debemos demostrar amor por nuestras visitas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú debes demostrar amor por aquellos que llegan. Claro, esperar ser recibido en amor, gracias a Dios, sí, pero tú debes ser propositivo en mostrar amor con los que llegan. Gracias a Dios, el martes pasado me pude reunir en un café, en el café donde iniciamos la misión, ahí en la planta alta, con Israel y con Alejandro, gracias a Dios. Y es un tiempo de lectura bíblica y salen preguntas y demás. Ellos me preguntaban, ¿qué hacían los judíos mientras estaban en Egipto? Y yo les explicaba, bueno, estaban esclavizados. Solo hacían lo que su amo, que es Faraón, les pedía que hicieran. Esto lo vemos en Éxodo 1, 13, 14, y se los leo, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Decía, ellos solo hacían lo que el amo les pedía, y era esto: duros trabajos, servidumbre. Pero también les explicaba que verdades del Antiguo Testamento apuntan a verdades espirituales. Y esto nos muestra la esclavitud de nuestros propios pecados. Entonces, de la misma manera, así como nosotros llegamos a una iglesia local antes de ser cristianos, ¿cómo llegamos? ¿Por qué llegamos a esta iglesia local? Seguramente llegamos muy lastimados, por nuestros propios pecados, pero lastimados, quizás habiendo sido rechazados en otras iglesias locales. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con las personas que llegan? Recibirles con amor, ser hospitalarios, ser compasivos, ser amorosos con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros nos dice que fuimos extranjeros en Egipto, cuando lo dice el pueblo del Antiguo Pacto, ¿qué nos dice a nosotros? Porque igual tú estabas perdido en el mundo, pero Cristo te rescató, fue por ti y te trajo. Ellos están llegando por la voluntad del Señor, o sea, no es que ellos llegan de su iniciativa, alguien los está buscando. Pero ya que llegaron aquí, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibirles con amor. Con amor. Aprovechar el tiempo. Y te hago esta pregunta. Yo les he comentado que en mi vida vieja yo era muy tomador. Y no lo digo con orgullo, sino como una muestra de la gracia de Dios que llegó a mi vida. Era muy tomador. Ahora te pregunto esto. Si en este momento entrara por esa puerta el viejo Memo, ese viejo Memo, ese viejo de hace 30 años, esclavizado a su pecado, que entrara por esa puerta con aliento alcohólico, ¿qué haríamos nosotros? Y yo me incluyo ahora como el nuevo Memo, ¿sí me explico? Pero que entrara ya el viejo Memo con aliento alcohólico, ¿cómo lo recibiríamos? A ese viejo Memo, ¿sí? Sin Cristo. O sea, ¿le ofrecerías un café y lo invitarías a pasar y que escuche el Evangelio? ¿O le invitaríamos a que pase a la puerta de salida y se vaya? Pensemos en eso. Dice Deuteronomio 10:19: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Para nosotros Egipto es el mundo, con todas sus tentaciones. Cuando leemos que fuimos extranjeros en la tierra de Egipto, se nos recuerda que nosotros estuvimos muertos en pecados, esclavizados a nuestros pecados. Que no somos mejores que nadie, que solo por la misericordia de Dios, solo por su gracia es que tenemos vida nueva. Solo por la obra que Él hizo en nuestras vidas, ahora nosotros podemos dar ese amor fraternal a los que llegan. Si estamos en Cristo, podemos decidir amar. Porque cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando a nosotros las cosas de Dios no nos importaban, Cristo decidió amarnos y entregó su vida por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios es el dueño de todo lo que tenemos, ¿quiénes somos nosotros para no abrir las puertas de nuestra casa y ser hospitalarios con nuestros hermanos? Si Dios nos ha dado tanto, ¿por qué no suplir las necesidades de nuestros hermanos? Si hay un hermano en Cristo al que no puedes perdonar, al que no puedes recibir en tu casa, al que no puedes amar, lleva eso a los pies de Jesús. Llevemos eso a los pies de Jesús. Pidámosle que nos dé una vez más de su gracia para poder hacerlo.
O sea, vayamos en ruegos con Él. Digámosle: Señor, tú sabes que para mí tratar con esta persona es difícil. Dame de la gracia de tu Espíritu. Dame de la paciencia de Cristo. Dame del amor y la compasión de Cristo. Esa compasión que Él tuvo conmigo, para que yo pueda tratar a este hermano o a esta hermana con esa misma compasión, con esa misma misericordia, con ese mismo amor con el que tú me tratas y con el que tú lo tratas, que nos ayude a amar, a perdonar, a ser hospitalarios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que haya despertado en nosotros áreas de nuestra conciencia que están apagadas. Y gracias porque ese es nuestro peregrinar por este desierto hacia nuestra gloria eterna. Perseverar en santidad. Gracias porque tu palabra es un espejo y ahí nos vemos reflejados, vemos nuestros pecados. Pero también ahí vemos a Cristo, quien es nuestra esperanza. Aquel que hizo todo lo posible para que nuestro Padre Celestial nos abriera las puertas de su hogar. Entregó su vida por nosotros. Ahora Él está esperándonos, anhelando que lleguemos a cielos nuevos y tierra nueva, preparando un hogar para nosotros. Mientras ese día llega, ayúdenos a poner en práctica este mandato que nos dejas en tu palabra, de ser hospitalarios. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a entender que al practicar esto, nuestro amor no se enfriará. Ayúdanos a entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. El amor de muchos se enfriará. Te ruego, Señor, que no pase de nosotros. Ayúdanos, Padre, a practicar todo lo que hemos aprendido. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.